Tengo 24 años y vivo solo con mi perro Doggy en un acogedor departamento, en un pequeño barrio privado de la Ciudad de México. Me mudé cuando cumplí 22 años, teniendo un trabajo lo suficientemente decente. Me encantaba la casa, ya que era el primer lugar que alquilaba para mí. Pero 2 años de vida feliz se arruinaron en una sola noche. Estaba lloviendo afuera y oscureciendo bastante. Era mi día libre, así que estaba sentado en una silla en el living, mirando el teléfono. Eran las 8 p.m., solo 1 hora antes de mi hora habitual de dormir. Doggy había estado cerca de la puerta trasera mirando afuera durante un tiempo. Empezó a gemir y corrió hacia mí, su forma de decirme que necesitaba salir. Me levanté y lo dejé salir. Luego cerré la puerta y me quedé en la cocina. Aunque solo vivíamos en una casa adosada, había una pequeña valla que separaba los patios traseros, por lo que no tenía que preocuparme de que Doggy se escapara. También debo mencionar que Doggy no es un perro grande en absoluto. Es pequeño y peludo como un oso de peluche. No pasaron más de 15 o 20 segundos después de dejarlo afuera, cuando lo escuché lloriquear y ladrar. Era un ladrido claramente asustado, como si estuviera huyendo de algo. Eso me asustó, así que corrí hacia la puerta y miré afuera, viendo a Doggy corriendo hacia mí con la cola entre las patas. Una vez dentro, me acerqué a la puerta y examiné el patio trasero, esperando encontrar un coyote o algo parecido al acecho cerca de la valla. Pero no había nada allí. Me aseguré de que mi perro estuviera bien y cerré la puerta. Como no solía actuar de esa manera, me preocupé mucho por él. Lo dejé sentarse en mi regazo durante el resto de la noche. Durante los siguientes 30 minutos, no dejó de levantar la cabeza y mirar las ventanas y puertas, una diferente cada vez. Luego, después de unos 45 minutos de estar allí, Doggy giró la cabeza y miró la ventana detrás de mí, bajando las orejas y gruñendo. Me di la vuelta para ver lo que estaba mirando y justo en la ventana, a solo un par de pies de nosotros, había un hombre mirándome. Estaba casi pegado al cristal. Salté y grité retrocediendo. El hombre corrió hacia el lado de la casa. Doggy comenzó a ladrar nuevamente debido al caos repentino. Cerré las persianas y revisé todas las demás para asegurarme de que estuvieran cerradas. De un vistazo fugaz que obtuve, no reconocí al hombre. No sabía quién era ni por qué estaba aquí o por qué me miraba. Traté de escuchar cualquier indicio de que todavía estaba cerca, pero la lluvia afuera era demasiado fuerte y cubría cualquier sonido posible. Sin embargo, Doggy parecía más tranquilo, por lo que me quedé despierto un rato más para estar seguro, y luego subí al piso de arriba con Doggy durmiendo en mi habitación. Me costó mucho conciliar el sueño porque tenía muchas cosas en mi mente. Después de aproximadamente 1 hora, me quedé dormido. Cuando me desperté, Doggy estaba de pie junto a la puerta de mi habitación, mirándola. Fue una situación espeluznante para despertar en medio de la noche, pero en cuestión de segundos escuché algo debajo de mí, una voz masculina. No mucho después, una voz de otro hombre al otro lado de la casa respondió. Sus pasos eran fuertes y no parecían estar susurrando. Era como si no les importara si sabía que estaban dentro de mi casa. Mi puerta estaba cerrada con llave, pero no tenía a dónde más ir. Me acerqué a mi perro, tratando de mantenerlo tranquilo, y lo levanté antes de dirigirme a la esquina de mi habitación detrás de la cama. Me llevó un tiempo darme cuenta, pero entonces me di cuenta de que no había escuchado ningún ruido durante el último minuto, ni pasos, ni voces. Esto me preocupó aún más. Me agaché para escuchar detrás de la puerta de mi habitación. Me tomó un rato darme cuenta, pero luego vi que no había manija en la puerta, solo un agujero vacío donde normalmente estaría la manija y la cerradura. Luego miré hacia abajo y vi que el tope que sostenía la puerta abierta era en realidad la manija de la puerta rota. Salí corriendo al pasillo, preocupado por la posibilidad de que alguien me persiguiera. Miré la tienda de al lado, pero todas las luces estaban apagadas y parecía estar cerrada y vacía como siempre a esta hora. Estaba preocupado por Doggy y no sabía si el hombre sabía que había llamado a la policía. Pero Doggy parecía más tranquilo, así que me quedé afuera y escuché por la puerta. La gente se estaba moviendo rápidamente en el interior, abriendo cajones y causando un desorden. Después de unos 30 segundos o 1 minuto de esto, vi luces parpadeantes afuera y escuché sirenas acercándose por la parte trasera del edificio. Los pasos se movieron rápidamente hacia la parte trasera de la tienda, antes de que viniera un montón de gritos fuertes,
que asumo que eran de los oficiales. Les agradecí por su respuesta rápida y les di mi declaración. El hombre que fue arrestado fue encontrado con una bolsa de almohada llena de casi $6,000 en artículos robados. También tenía un arma de fuego vacía y una variedad de herramientas para forzar puertas y cerraduras. Las luces de mi tienda estaban encendidas, por lo que no era probable que hubiera entrado en ella. Sin embargo, se encontraron varios arañazos grandes y abolladuras en la puerta trasera, lo que sugiere un intento anterior. Trabajo en una tienda de conveniencia en la esquina de un pequeño centro comercial. Trabajé en el turno de la mañana durante un tiempo que comenzaba a las 3 a.m. y terminaba a la 1 p.m. Acepté estos turnos porque siempre eran los más tranquilos y requerían la menor cantidad de trabajo. Las partes de mi trabajo incluían atender a los clientes, reponer los estantes y sacar la basura, lo que prácticamente significaba que no tenía mucho que hacer. En ese momento, era pleno invierno, aunque vivo en una ciudad cálida, por lo que generalmente llueve en lugar de nevar. Afuera estaba lloviendo suavemente, pero era suficiente para mantener dentro de sus casas a la mayoría de las personas. Por la madrugada, me gustaba apoyarme en la parte delantera del edificio y fumar para pasar el tiempo. No debía hacerlo, pero no había nadie para detenerme. A lo largo del centro comercial había unas 8 o 9 tiendas que estaban pegadas a la nuestra. Todas eran tiendas con horarios normales, por lo que ninguna de ellas estaba abierta hasta alrededor de las 6 o 7 de la mañana. Por lo tanto, cuando vi un coche entrar en el estacionamiento mientras fumaba afuera, asumí que venía a la tienda de conveniencia. Aplasté mi cigarrillo y lo arrojé a la basura. Luego volví a entrar y esperé a que el cliente entrara y saliera para que pudiera volver a aburrirme solo. Después de unos minutos sin que nadie entrara, salí nuevamente a fumar, preguntándome qué estaba haciendo el conductor. Sin embargo, después de unos minutos, cuando volví a mirar, vi que el coche seguía allí, estacionado en un espacio cercano, pero los faros estaban apagados y, por lo que pude ver, no había nadie en su interior. Otra vez, fue entonces cuando comenzó a llover más fuerte, y debido a la lluvia y el hecho de que las otras tiendas aún estaban cerradas, me quedé un poco desconcertado acerca de a dónde había ido el conductor. Regresé al interior y después de unos minutos sin ver a nadie entrar en la tienda, salí nuevamente a mirar fuera de la puerta. El coche todavía estaba allí, pero no parecía que nadie lo estuviera ocupando. De nuevo volvió a llover suavemente, y todas las otras tiendas seguían cerradas, lo que me hacía preguntarme qué estaba sucediendo. Después de otros 30 minutos de no ver a nadie, volví a entrar, esta vez para revisar las papeleras y tirarlas al contenedor de basura detrás de la tienda. Llené el carrito con todas las bolsas de basura y las saqué. En el camino hacia el contenedor, escuché un ruido sordo desde afuera. Sonaba como si algo se hubiera roto, pero debido a la lluvia que golpeaba el techo y al hecho de que el sonido estaba un poco alejado, no podía identificarlo ni determinar su origen. En ese momento apenas pensé en ello. Lancé las bolsas de basura en el contenedor y me dirigí de regreso a la tienda pensando que todo estaba bien. Sin embargo, cuando volví a entrar en la tienda, algo me pareció extraño. Miré hacia la puerta de la tienda de al lado y noté que algo estaba fuera de lugar. Me di cuenta de que la manija de la puerta de la tienda vecina estaba rota. En ese momento, el cerebro me hizo clic y finalmente entendí lo que había estado pasando. La tienda estaba siendo robada. Inmediatamente corrí hacia adentro, cerré todas las puertas y llamé al 911 y a mi gerente de tienda. Cuando supe que las autoridades se dirigían al lugar, me acerqué a la pared que conecta nuestras dos tiendas y apoyé el oído en ella, tratando de escuchar lo que estaba sucediendo en la tienda vecina. Estaba escuchando a alguien moverse en la otra habitación, abrir cajones y hacer ruido. Parecía que alguien estaba causando un alboroto en la tienda, pero luego, unos 30 segundos o un minuto después, todo se volvió más tranquilo. Oí luces afuera y sirenas acercándose, y los pasos se dirigieron rápidamente hacia la parte trasera de la tienda, donde supongo que los oficiales habían llegado. Salí de la tienda para agradecer a los oficiales. El hombre no fue encontrado. Hasta el día de hoy sigue prófugo. Lo único que encontraron fue un arma de fuego, calibre 22, vacía y un paquete de cigarrillos junto al arma.
Lo que no sabía en ese momento era si el ladrón sabía que estaba trabajando en ese momento. Estaba conduciendo de regreso a casa desde la casa de mi amigo Joel. Era tarde. No sabría decir la hora exacta, pero si tuviera que adivinar serían alrededor de las 2 o 3 de la madrugada. Vivo a 20 minutos de distancia, lo cual no estaba mal, ya que la mayoría de las casas por aquí están bastante dispersas. La lluvia y la falta de farolas en la carretera dificultaban la visibilidad, así que conducía más despacio y con más precaución. A los 5 minutos de camino, me detuve en un semáforo en rojo. Tenía el semáforo en rojo, pero en el otro lado de la carretera había un coche azul que estaba parcialmente en la intersección. Sus luces estaban encendidas, pero simplemente se quedaba allí con el semáforo en verde. No podía decir si había algún problema, o si tal vez el conductor estaba dormido, pero cuando cambió la luz, avancé despacio, maniobrando para pasar alrededor de él. Intenté mirar discretamente dentro de su coche mientras pasaba, pero la lluvia en mi ventana bloqueaba la mayor parte de mi vista. Solo un momento después de pasar junto a ellos y seguir por la carretera, el coche azul se giró y comenzó a seguirme. Claramente no estaba averiado. Mantuve un ojo en el retrovisor. No me considero una persona paranoica, pero la situación me pareció sospechosa. Un minuto más tarde, las luces del coche detrás de mí comenzaron a iluminarse más en los espejos, ya que se acercaba a solo unos metros de mi parachoques trasero. En condiciones climáticas como esa, me sentía realmente incómodo. Miré la carretera, pero vi una pequeña luz encenderse en el tablero de mi coche. Era una señal de que uno de mis neumáticos tenía poco aire, una señal común, pero me pareció extraño que apareciera en ese momento, dado lo que estaba sucediendo. Miré de nuevo en los espejos y vi el coche que me seguía tan cerca que casi no podía ver el propio coche. Estaba a solo 4 o 5 minutos de mi casa, cerca de la entrada al vecindario, cuando mi tablero parpadeó con una nueva señal: neumático desinflado. Se me cayó el estómago. En cuanto vi esa señal, todas las piezas encajaron y estaba casi al 100% seguro de que el coche detrás de mí tenía algo que ver. Conduje otro minuto esperando acercarme más a casa, pero podía sentir que mi coche se inclinaba hacia la izquierda y prácticamente estaba conduciendo sobre las llantas. Tuve que detenerme. El coche detrás de mí hizo lo mismo. Debería haber llamado a alguien en ese momento, pero estaba tan preocupado y centrado en lo que la persona detrás de mí estaba haciendo que ni siquiera se me ocurrió. Aunque incluso si hubiera llamado, probablemente no habría evitado lo que sucedió a continuación. Una vez estacionado, 3 personas salieron del coche detrás de mí, 2 en mi lado y una en el otro. Tenía solo unos segundos para prepararme y reaccionar, pero me sentía indefenso. Corrieron hacia mi coche, 2 se acercaron a mi lado y uno al otro. Uno de los hombres llegó justo a la ventana de mi coche gritándome que abriera la puerta y apuntándome con un arma. Sucedió tan rápido que me quedé allí en estado de shock. Empecé a alcanzar la puerta, pero el hombre en la parte trasera rompió algo contra la ventana, haciéndola añicos, y luego alcanzó con la mano para abrir la puerta trasera. Todavía estaba sentado allí, con las manos en alto, tratando de demostrar que no era una amenaza. Sabía que no había escapatoria de esto, incluso si hubiera tenido un arma. Una vez que mi puerta se abrió, el hombre con el arma me sacó del coche y me tiró al suelo. Lo extraño es que mientras estaba en el suelo mirando el pavimento mojado bajo la lluvia, lo único en lo que pensaba era lo frío y mojado que estaba el pavimento. No pensaba en el arma que me apuntaba en la cabeza o en que me estaban robando y golpeando. Creo que mi mente intentaba distanciarse de la situación traumática en la que me encontraba. No pasé mucho tiempo en el suelo antes de que los hombres en el coche llamaran, y el hombre que me sujetaba me golpeó en la parte trasera de la cabeza, haciendo que rebotara en el pavimento. No estaba seguro de si me golpeó con el arma o solo con el puño, porque ya estaba entumecido. Me sorprendió que no me hubiera noqueado. Escuché cómo cerraban las puertas de su coche y se alejaban. Me di la vuelta todavía aturdido y traté de incorporarme. Me habían quitado el teléfono, así que me vi obligado a conducir a casa y llamar a la policía una vez allí, lo que terminó dañando mis llantas y la suspensión del coche de todos modos. La investigación no llevó a ninguna parte,
determinando solo que los sospechosos habían colocado deliberadamente pequeñas púas de neumático en la carretera, en la intersección por la que pasé. Tuve suerte de haber golpeado solo una púa, y aún más suerte de haber causado menos daño del habitual. Probablemente planearon emboscarme en cuanto pisé la trampa, pero al final no hizo ninguna diferencia. Iba conduciendo mi furgoneta de reparto de vuelta de una entrega fuera de la ciudad una noche, alrededor de las 11 p.m., y estaba lloviendo de manera constante. Normalmente no trabajaba tan tarde, pero de vez en cuando era necesario hacer entregas después del horario de cierre de la tienda. Después de las 4 p.m., las tiendas a las que entregaba estaban dispersas, por lo que la mayoría del viaje se realizaba en largas autopistas sin mucho que ver. Mientras avanzaba por la carretera, vi las luces delanteras de un vehículo más adelante. Aunque iban a la velocidad permitida, los alcancé rápidamente. Era una antigua camioneta que conducía muy despacio delante de mí. Daba la impresión de que tenían miedo de resbalar en la carretera mojada, pero iban demasiado despacio para ser práctico. Después de un minuto, mi paciencia se agotó y empecé a buscar una oportunidad para adelantarlos. Aceleré un poco, encendí el intermitente para que supieran lo que iba a hacer, pero justo antes de que lo hiciera, su camioneta perdió el control y se salió de la carretera. Frené de golpe y me detuve en el arcén. Me quedé en mi furgoneta mirando por la ventana lateral. De alguna manera evitaron por poco chocar con algunos árboles, pero quedaron atrapados en un declive y probablemente no podrían salir. A pesar de que no era culpa mía en absoluto, me sentí muy mal y no podía simplemente dejarlos allí sin llamar a alguien para pedir ayuda. Intenté marcar el 911, pero no tenía señal en absoluto. Después de un minuto sin ver ningún movimiento por parte del conductor de la camioneta, me puse aún más nervioso y salí de mi furgoneta para comprobar cómo estaban. Caminé por el lado de la carretera bajo la lluvia fría y con cuidado bajé por el declive hasta que llegué a los árboles. La camioneta estaba encajada en algunos arbustos, pero no parecía estar muy dañada. Me acerqué a la puerta del conductor. La ventanilla estaba empañada y no podía ver el interior. Llamé a la puerta y luego la abrí. Había un hombre sentado en el asiento del conductor tratando frenéticamente de encender la camioneta. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?, le pregunté. Él me miró sin decir una palabra durante unos segundos antes de responder. Llévame. Le dije que podía llevarlo a la gasolinera más cercana para que llamara a alguien en busca de ayuda, pero eso era lo máximo a lo que podía llegar. Después de pensarlo un poco, aceptó. Salió del vehículo y lo llevé a mi furgoneta. A pesar de la lluvia, caminaba lentamente y parecía observar cada uno de mis movimientos. Cada vez que lo miraba, sus ojos estaban fijos en los míos, sin sonreír ni fruncir el ceño, simplemente mirando. Me inquietó un poco, pero supuse que estaba tratando de asegurarse de que yo no fuera alguien siniestro. Ambos nos subimos a la furgoneta y comencé a conducir. Durante los primeros minutos, intenté mantener una conversación, pero el hombre no respondía mucho. Pensé que tal vez le dolía la cabeza después del accidente. Sin embargo, a medida que avanzábamos, el hombre comenzó a comportarse de manera más extraña. Miraba constantemente alrededor, tanto en el interior del vehículo como fuera de las ventanas. Cuando me giraba para verlo, seguía mirándome fijamente, sin sonreír ni hablar. Empezó a inquietarme, pero quizás solo estaba siendo cauteloso. Finalmente me di cuenta de que estábamos llegando a las luces de un pequeño pueblo, pero su comportamiento se volvió aún más extraño. Miraba a su alrededor como si estuviera buscando algo o alguien. Cuando estacioné en una gasolinera, no dijo una palabra. Le pregunté si necesitaba algo más, pero no respondió. Empecé a sentir la tensión, como si estuviera tramando algo. «Bueno, me voy a volver a la carretera», le dije. «Espero que encuentres a alguien que te ayude». No respondió, pero parecía estar contemplando algo. Traté de romper el incómodo silencio. «De todos modos, necesitas llamar a alguien para que te recoja, ¿verdad?», le pregunté. A pesar de la falta de respuesta, abrió la puerta del pasajero y de repente se abalanzó sobre mí, empujándome contra la puerta. Empezó a golpearme mientras intentaba abrir la puerta y escapar. Justo en ese momento,
La puerta del pasajero se abrió de par en par y 2 agentes de policía se apresuraron a separarnos. Logré recuperar el aliento mientras salía de la furgoneta. El hombre fue detenido por los oficiales. No sabía por qué me había atacado. Quizás quería robar mi furgoneta o tal vez vio los coches de policía y pensó que yo lo estaba entregando. Lo que sí sabía es que había estado en una situación aterradora. Después de un interrogatorio, los oficiales me explicaron que el hombre estaba huyendo de un delito grave en una camioneta robada. Una patrulla había encontrado la camioneta accidentada en el lado de la carretera, por lo que llamaron a otros agentes para esperar en la gasolinera en busca de cualquier señal del conductor. No sabían que el hombre estaba conmigo cuando entré. No sé si me atacó para robar mi furgoneta o si fue porque vio los coches de policía y creyó que lo había traicionado. Sin embargo, fue una experiencia aterradora. Sabía que el hombre era inquietante, pero no tenía idea de cuánto peligro corría. Si los oficiales no hubieran estado esperando en la gasolinera, no sé si estaría aquí en este momento. Esto me ocurrió el año pasado. Trabajaba en una gasolinera, lo cual es muy típico para este tipo de historias. Pero cuando realmente trabajas allí, nunca esperas que te pase algo. Esa noche estaba lloviendo afuera, no demasiado fuerte, pero lo suficiente como para hacer incómodo estar fuera sin ninguna protección. En ese tipo de clima hay muchas menos personas que entran a la tienda de conveniencia para comprar bocadillos o pagar la gasolina en efectivo. Así que mi trabajo consiste en simplemente estar allí. De vez en cuando, daré una vuelta por la tienda para estirar las piernas y mantenerme despierto, pero paso la mayor parte del tiempo en mi teléfono. Mientras revisaba mis redes sociales en mi teléfono, de repente escuché un ruido extraño proveniente del exterior. Alguien golpeaba el vidrio de la puerta. Levanté la vista de mi teléfono y vi a una figura parada afuera bajo la lluvia. Era un hombre con la capucha de su chaqueta cubriéndole la cara. Le hice señas para mostrarle que podía entrar y que la puerta no estaba cerrada con llave, pero no se movió. Simplemente siguió golpeando la puerta como si no me hubiera visto. Me acerqué a la puerta, la abrí y lo saludé, pero él no me miró y caminó directamente hacia el mostrador. La situación me pareció tan absurda, como si este tipo estuviera completamente ajeno a todo. Regresé alrededor del mostrador, y el hombre me pidió un paquete de cigarrillos que pagó en efectivo. Luego salió y cuando miré por la ventana, me di cuenta de que no había autos estacionados en la sección de estacionamiento ni cerca de las bombas de gasolina. El hombre caminó hacia la carretera y continuó caminando por el arcén bajo la lluvia como si no fuera nada. Habría sentido menos confusión si hubiera comprado un recipiente para gasolina, asumiendo que su auto se había quedado sin gasolina más adelante o se había descompuesto. Pero solo compró un paquete de cigarrillos y se fue. Con nada mejor que hacer. Eso es todo en lo que pensé durante la siguiente hora. Fue simplemente una cosa extraña. No llegué a ninguna conclusión razonable y seguí reponiendo algunos artículos para pasar el tiempo. Mientras lo hacía, escuché a alguien golpeando la puerta nuevamente. Caminé alrededor del pasillo y vi al mismo hombre afuera. Abrí la puerta y le pregunté si estaba bien. No respondió. Le ofrecí prestarle el teléfono si lo necesitaba. Señaló hacia la carretera y dijo, «Por el camino». Saqué la cabeza y miré en esa dirección, pero no vi nada en la distancia. Sin embargo, vi un recipiente de gasolina junto a una de las bombas de gasolina. El hombre señaló hacia el recipiente de gasolina y dijo, «Help». En ese momento me di cuenta de que probablemente no hablaba mucho español. Le dije que sí y salí de la estación de servicio para ayudarlo. Me entregó una tarjeta de crédito y comencé a llenar el recipiente con gasolina. El hombre estaba parado detrás de mí, como si tratara de mantenerse fuera de mi vista, lo que me hizo sentir incómodo. Una vez que el recipiente estaba lleno, se lo entregué rápidamente y comencé a caminar de regreso. El hombre me detuvo agarrando mi brazo. Empezó a hablar rápidamente, pero no pude entenderlo. Me liberé y me dirigí a la puerta, pero luego gritó algo como si estuviera hablando con alguien más, y justo cuando llegué a la puerta, vi a un hombre al otro lado del mostrador metiendo todo lo que podía en su mochila. Me miró y saltó por encima del mostrador, pero en ese momento todo se volvió negro. Desperté en el suelo con un dolor de cabeza tremendo. Parecían pasar solo un par de minutos desde el incidente,
y casi de inmediato me di cuenta de que el tipo detrás de mí me había golpeado en la cabeza en un esfuerzo por ayudar a su amigo a escapar. Llamé a la policía y me llevaron al hospital, pero no tenía heridas graves aparte de una conmoción cerebral y algunos puntos de sutura. La peor parte de todo esto fue la vergüenza que sentí después, como si me hubieran engañado tan fácilmente y les hubiera permitido escapar. Pero sinceramente, estoy agradecido de que me hayan golpeado en la cabeza y perdido el conocimiento antes de que pasara algo más, ya que las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron que el tipo que estaba dentro de la tienda tenía un arma. Si hubiera intentado detenerlo o si hubiera mostrado que era una amenaza de alguna manera, podría haberme matado y no haber vuelto en sí. Mi compañero de cuarto estaba fuera de casa durante la semana, así que tenía el lugar para mí. Era la semana de vacaciones de primavera, así que mis clases en la universidad no estaban en sesión. No tenía planes y realmente nada que hacer. El lunes, básicamente me vi atrapado en casa debido a una gran tormenta que azotaba nuestra ciudad. Esto era común en esta época del año, pero siempre parecía peor cada vez que sucedía. Los árboles parecían que se los llevaría el viento, y la casa se sacudía y crujía sin parar. Sabía que no podría dormir, así que decidí quedarme despierto. Encendí el PlayStation y comencé uno de mis videojuegos, jugando durante más de una hora, probablemente hasta las 11 de la noche, cuando sonó el timbre de la puerta. Pausé el juego y me levanté, pero luego recordé la tormenta y todo eso. ¿Quién estaría afuera en este momento? Fui hacia la puerta principal y miré por la mirilla. No vi nada. Abrí la puerta y el viento y la lluvia me golpearon de inmediato, pero cuando miré alrededor no vi a nadie. Cerré la puerta y pensé que quizás el viento había hecho sonar el timbre de la puerta. Sé que suena tonto ahora, pero ¿qué más iba a pensar? Regresé a mi juego, pero solo pasaron un par de minutos antes de que escuchara un fuerte estruendo en el patio trasero. Cosas que se caían y se rompían. De inmediato supe que era nuestro mobiliario de patio y corrí hacia la puerta trasera. Todo estaba esparcido por el jardín, volando en el viento. Rápidamente me puse los zapatos y salí al exterior. Comencé a empujar cada pieza de mueble contra la parte trasera de la casa. El viento era tan fuerte que incluso llegaba a doler cuando las gotas de agua me golpeaban en la cara. Estaba corriendo, tratando de hacerlo lo más rápido posible, cuando vi a alguien. Estaba de pie al borde del patio trasero mirándome. Lo miré por un momento, pero luego agarré la última pieza de mobiliario y corrí hacia la casa para escapar de la lluvia. Miré por la puerta trasera mientras me secaba, pero la persona ya se había ido. Entre el timbre de la puerta y el mobiliario volando, me estaba empezando a poner nervioso. Me senté en la sala de estar y esta vez solo miraba mi teléfono, porque estaba harto de que me interrumpieran. Después de un rato me costó mantener los ojos abiertos. Agarré una manta y me tumbé en el sofá. No tenía ganas de subir las escaleras, y además, la tormenta sonaba mucho más fuerte arriba. Me llevó un tiempo, pero finalmente me quedé dormido. Unas horas después, aún en medio de la noche, me desperté debido a una ráfaga repentina de viento que sacudió la casa. Aparté la manta y me senté en el sofá, moviendo los pies al suelo mientras me preparaba para ir a ver si el mobiliario todavía estaba en su sitio. Pero justo cuando mis pies tocaron el suelo se mojaron. Eso me despertó de inmediato. Miré hacia abajo y vi un charco en el suelo, justo al lado del sofá. Luego vi otro y otro, todos formando una línea por el suelo. En los charcos se veían huellas de zapatos embarrados. Me puse de pie y comencé a seguir las huellas. Recorrían toda la casa, arriba y abajo, pero pude darme cuenta claramente de que habían entrado por la puerta trasera, que en mi prisa por llevar el mobiliario adentro olvidé cerrar con llave. Bloqueé la puerta y saqué el teléfono para llamar al 911, pero luego una idea se me cruzó por la cabeza. ¿Y si todavía estaban dentro de la casa? Permanecí en silencio y me moví hacia la esquina de la casa donde me sentía más escondido. Luego llamé al 911 y esperé en silencio a que llegaran. Cuando llegaron, hicieron una inspección pero no encontraron nada más allá de lo que yo ya había visto. Me dijeron que parecía un ataque personal, porque nada faltaba, y que estaban enfocados en mi casa en particular. Sin embargo, lo que más me inquietó fue que alguien había entrado en la casa mientras yo dormía. Me observaron y luego se fueron sin hacer nada.
Si esto fue un ataque personal y mi compañero de cuarto hubiera estado allí, creo que las cosas podrían haber sido mucho peores. Iba conduciendo mi furgoneta de reparto de vuelta de una entrega fuera de la ciudad una noche, alrededor de las 11 p.m., y estaba lloviendo de manera constante. Normalmente no trabajaba tan tarde, pero de vez en cuando era necesario hacer entregas después del horario de cierre de la tienda. Después de las 4 p.m., las tiendas a las que entregaba estaban dispersas, por lo que la mayoría del viaje se realizaba en largas autopistas sin mucho que ver. Mientras avanzaba por la carretera, vi las luces delanteras de un vehículo más adelante. Aunque iban a la velocidad permitida, los alcancé rápidamente. Era una antigua camioneta que conducía muy despacio delante de mí. Daba la impresión de que tenían miedo de resbalar en la carretera mojada, pero iban demasiado despacio para ser práctico. Después de un minuto, mi paciencia se agotó y empecé a buscar una oportunidad para adelantarlos. Aceleré un poco, encendí el intermitente para que supieran lo que iba a hacer, pero justo antes de que lo hiciera, su camioneta perdió el control y se salió de la carretera. Frené de golpe y me detuve en el arcén. Me quedé en mi furgoneta mirando por la ventana lateral. De alguna manera evitaron por poco chocar con algunos árboles, pero quedaron atrapados en un declive y probablemente no podrían salir. A pesar de que no era culpa mía en absoluto, me sentí muy mal, y no podía simplemente dejarlos allí sin llamar a alguien para pedir ayuda. Intenté marcar el 911, pero no tenía señal en absoluto. Después de un minuto sin ver ningún movimiento por parte del conductor de la camioneta, me puse aún más nervioso y salí de mi furgoneta para comprobar cómo estaban. Caminé por el lado de la carretera bajo la lluvia fría y con cuidado bajé por el declive hasta que llegué a los árboles. La camioneta estaba encajada en algunos arbustos, pero no parecía estar muy dañada. Me acerqué a la puerta del conductor. La ventanilla estaba empañada y no podía ver el interior. Llamé a la puerta y luego la abrí. Había un hombre sentado en el asiento del conductor tratando frenéticamente de encender la camioneta. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?, le pregunté. Él me miró sin decir una palabra durante unos segundos antes de responder. Llévame. Le dije que podía llevarlo a la gasolinera más cercana para que llamara a alguien en busca de ayuda, pero eso era lo máximo a lo que podía llegar. Después de pensarlo un poco, aceptó. Salió del vehículo y lo llevé a mi furgoneta. A pesar de la lluvia, caminaba lentamente y parecía observar cada uno de mis movimientos. Cada vez que lo miraba, sus ojos estaban fijos en los míos, sin sonreír ni fruncir el ceño, simplemente mirando. Me inquietó un poco, pero supuse que estaba tratando de asegurarse de que yo no fuera alguien siniestro. Ambos nos subimos a la furgoneta y comencé a conducir. Durante los primeros minutos, intenté mantener una conversación, pero el hombre no respondía mucho. Pensé que tal vez le dolía la cabeza después del accidente. Sin embargo, a medida que avanzábamos, el hombre comenzó a comportarse de manera más extraña. Miraba constantemente alrededor, tanto en el interior del vehículo como fuera de las ventanas. Cuando me giraba para verlo, seguía mirándome fijamente, sin sonreír ni hablar. Empezó a inquietarme, pero quizás solo estaba siendo cauteloso. Finalmente me di cuenta de que estábamos llegando a las luces de un pequeño pueblo, pero su comportamiento se volvió aún más extraño. Miraba a su alrededor como si estuviera buscando algo o alguien. Cuando estacioné en una gasolinera, no dijo una palabra. Le pregunté si necesitaba algo más, pero no respondió. Empecé a sentir la tensión, como si estuviera tramando algo. Bueno, me voy a volver a la carretera, le dije. Espero que encuentres a alguien que te ayude. No respondió, pero parecía estar contemplando algo. Traté de romper el incómodo silencio. De todos modos, necesitas llamar a alguien para que te recoja, ¿verdad?, le pregunté. A pesar de la falta de respuesta, abrió la puerta del pasajero y de repente se abalanzó sobre mí, empujándome contra la puerta. Empezó a golpearme mientras intentaba abrir la puerta y escapar. Justo en ese momento, la puerta del pasajero se abrió de par en par y 2 agentes de policía se apresuraron a separarnos. Logré recuperar el aliento mientras salía de la furgoneta. El hombre fue detenido por los oficiales. No sabía por qué me había atacado. Quizás quería robar mi furgoneta o tal vez
Vio los coches de policía y pensó que yo lo estaba entregando. Lo que sí sabía es que había estado en una situación aterradora. Después de un interrogatorio, los oficiales me explicaron que el hombre estaba huyendo de un delito grave en una camioneta robada. Una patrulla había encontrado la camioneta accidentada en el lado de la carretera, por lo que llamaron a otros agentes para esperar en la gasolinera en busca de cualquier señal del conductor. No sabían que el hombre estaba conmigo cuando entré. No sé si me atacó para robar mi furgoneta o si fue porque vio los coches de policía y creyó que lo había traicionado. Sin embargo, fue una experiencia aterradora. Sabía que el hombre era inquietante, pero no tenía idea de cuánto peligro corría. Si los oficiales no hubieran estado esperando en la gasolinera, no sé si estaría aquí en este momento. Esto me ocurrió el año pasado. Trabajaba en una gasolinera, lo cual es muy típico para este tipo de historias. Pero cuando realmente trabajas allí, nunca esperas que te pase algo. Esa noche estaba lloviendo afuera, no demasiado fuerte, pero lo suficiente como para hacer incómodo estar fuera sin ninguna protección. En ese tipo de clima hay muchas menos personas que entran a la tienda de conveniencia para comprar bocadillos o pagar la gasolina en efectivo. Así que mi trabajo consiste en simplemente estar allí. De vez en cuando, daré una vuelta por la tienda para estirar las piernas y mantenerme despierto, pero paso la mayor parte del tiempo en mi teléfono. Mientras revisaba mis redes sociales en mi teléfono, de repente escuché un ruido extraño proveniente del exterior. Alguien golpeaba el vidrio de la puerta. Levanté la vista de mi teléfono y vi a una figura parada afuera bajo la lluvia. Era un hombre con la capucha de su chaqueta cubriéndole la cara. Le hice señas para mostrarle que podía entrar y que la puerta no estaba cerrada con llave, pero no se movió. Simplemente siguió golpeando la puerta como si no me hubiera visto. Me acerqué a la puerta, la abrí y lo saludé, pero él no me miró y caminó directamente hacia el mostrador. La situación me pareció tan absurda, como si este tipo estuviera completamente ajeno a todo. Regresé alrededor del mostrador y el hombre me pidió un paquete de cigarrillos que pagó en efectivo. Luego salió y cuando miré por la ventana, me di cuenta de que no había autos estacionados en la sección de estacionamiento ni cerca de las bombas de gasolina. El hombre caminó hacia la carretera y continuó caminando por el arcén bajo la lluvia como si no fuera nada. Habría sentido menos confusión si hubiera comprado un recipiente para gasolina, asumiendo que su auto se había quedado sin gasolina más adelante o se había descompuesto. Pero solo compró un paquete de cigarrillos y se fue. Con nada mejor que hacer. Eso es todo en lo que pensé durante la siguiente hora. Fue simplemente una cosa extraña. No llegué a ninguna conclusión razonable y seguí reponiendo algunos artículos para pasar el tiempo. Mientras lo hacía, escuché a alguien golpeando la puerta nuevamente. Caminé alrededor del pasillo y vi al mismo hombre afuera. Abrí la puerta y le pregunté si estaba bien. No respondió. Le ofrecí prestarle el teléfono si lo necesitaba. Señaló hacia la carretera y dijo, «Por el camino». Saqué la cabeza y miré en esa dirección, pero no vi nada en la distancia. Sin embargo, vi un recipiente de gasolina junto a una de las bombas de gasolina. El hombre señaló hacia el recipiente de gasolina y dijo, «Help». En ese momento me di cuenta de que probablemente no hablaba mucho español. Le dije que sí y salí de la estación de servicio para ayudarlo. Me entregó una tarjeta de crédito y comencé a llenar el recipiente con gasolina. El hombre estaba parado detrás de mí, como si tratara de mantenerse fuera de mi vista, lo que me hizo sentir incómodo. Una vez que el recipiente estaba lleno, se lo entregué rápidamente y comencé a caminar de regreso. El hombre me detuvo agarrando mi brazo. Empezó a hablar rápidamente, pero no pude entenderlo. Me liberé y me dirigí a la puerta, pero luego gritó algo como si estuviera hablando con alguien más, y justo cuando llegué a la puerta, vi a un hombre al otro lado del mostrador metiendo todo lo que podía en su mochila. Me miró y saltó por encima del mostrador, pero en ese momento todo se volvió negro. Desperté en el suelo con un dolor de cabeza tremendo. Parecían pasar solo un par de minutos desde el incidente, y casi de inmediato me di cuenta de que el tipo detrás de mí me había golpeado en la cabeza en un esfuerzo por ayudar a su amigo a escapar. Llamé a la policía y me llevaron al hospital, pero no tenía heridas graves aparte de una conmoción cerebral y algunos puntos de sutura.
La peor parte de todo esto fue la vergüenza que sentí después, como si me hubieran engañado tan fácilmente y les hubiera permitido escapar. Pero sinceramente, estoy agradecido de que me hayan golpeado en la cabeza y perdido el conocimiento antes de que pasara algo más, ya que las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron que el tipo que estaba dentro de la tienda tenía un arma. Si hubiera intentado detenerlo o si hubiera mostrado que era una amenaza de alguna manera, podría haberme matado y no haber vuelto en sí. Mi compañero de cuarto estaba fuera de casa durante la semana, así que tenía el lugar para mí. Era la semana de vacaciones de primavera, así que mis clases en la universidad no estaban en sesión. No tenía planes y realmente nada que hacer. El lunes, básicamente me vi atrapado en casa debido a una gran tormenta que azotaba nuestra ciudad. Esto era común en esta época del año, pero siempre parecía peor cada vez que sucedía. Los árboles parecían que se los llevaría el viento, y la casa se sacudía y crujía sin parar. Sabía que no podría dormir, así que decidí quedarme despierto. Encendí el PlayStation y comencé uno de mis videojuegos, jugando durante más de una hora, probablemente hasta las 11 de la noche, cuando sonó el timbre de la puerta. Pausé el juego y me levanté, pero luego recordé la tormenta y todo eso. ¿Quién estaría afuera en este momento? Fui hacia la puerta principal y miré por la mirilla. No vi nada. Abrí la puerta y el viento y la lluvia me golpearon de inmediato, pero cuando miré alrededor no vi a nadie. Cerré la puerta y pensé que quizás el viento había hecho sonar el timbre de la puerta. Sé que suena tonto ahora, pero ¿qué más iba a pensar? Regresé a mi juego, pero solo pasaron un par de minutos antes de que escuchara un fuerte estruendo en el patio trasero. Cosas que se caían y se rompían. De inmediato supe que era nuestro mobiliario de patio y corrí hacia la puerta trasera. Todo estaba esparcido por el jardín, volando en el viento. Rápidamente me puse los zapatos y salí al exterior. Comencé a empujar cada pieza de mueble contra la parte trasera de la casa. El viento era tan fuerte que incluso llegaba a doler cuando las gotas de agua me golpeaban en la cara. Estaba corriendo, tratando de hacerlo lo más rápido posible, cuando vi a alguien. Estaba de pie al borde del patio trasero mirándome. Lo miré por un momento, pero luego agarré la última pieza de mobiliario y corrí hacia la casa para escapar de la lluvia. Miré por la puerta trasera mientras me secaba, pero la persona ya se había ido. Entre el timbre de la puerta y el mobiliario volando, me estaba empezando a poner nervioso. Me senté en la sala de estar y esta vez solo miraba mi teléfono, porque estaba harto de que me interrumpieran. Después de un rato me costó mantener los ojos abiertos. Agarré una manta y me tumbé en el sofá. No tenía ganas de subir las escaleras, y además, la tormenta sonaba mucho más fuerte arriba. Me llevó un tiempo, pero finalmente me quedé dormido. Unas horas después, aún en medio de la noche, me desperté debido a una ráfaga repentina de viento que sacudió la casa. Aparté la manta y me senté en el sofá, moviendo los pies al suelo mientras me preparaba para ir a ver si el mobiliario todavía estaba en su sitio. Pero justo cuando mis pies tocaron el suelo, se mojaron. Eso me despertó de inmediato. Miré hacia abajo y vi un charco en el suelo, justo al lado del sofá. Luego vi otro y otro, todos formando una línea por el suelo. En los charcos se veían huellas de zapatos embarrados. Me puse de pie y comencé a seguir las huellas. Recorrían toda la casa, arriba y abajo, pero pude darme cuenta claramente de que habían entrado por la puerta trasera, que en mi prisa por llevar el mobiliario adentro olvidé cerrar con llave. Bloqueé la puerta y saqué el teléfono para llamar al 911. Pero luego una idea se me cruzó por la cabeza. ¿Y si todavía estaban dentro de la casa? Permanecí en silencio y me moví hacia la esquina de la casa donde me sentía más escondido. Luego llamé al 911 y esperé en silencio a que llegaran. Cuando llegaron, hicieron una inspección pero no encontraron nada más allá de lo que yo ya había visto. Me dijeron que parecía un ataque personal, porque nada faltaba, y que estaban enfocados en mi casa en particular. Sin embargo, lo que más me inquietó fue que alguien había entrado en la casa mientras yo dormía. Me observaron y luego se fueron sin hacer nada. Si esto fue un ataque personal y mi compañero de cuarto hubiera estado allí, creo que las cosas podrían haber sido mucho peores.
Soy de un pueblo de tamaño mediano en México. La razón principal por la que vivo aquí es porque poseer una gran extensión de tierra no es tan imposible como puede serlo en la mayoría de los otros estados. Mi casa es pequeña, pero era lo suficientemente acogedora para vivir solo. Esto sucedió hace 4 años, en 2019, en primavera, cuando pasamos un mes de lluvias torrenciales casi todos los días. Era un domingo y estaba en casa desde el trabajo, pasando el día viendo televisión y descansando. Alrededor de las 6 o 7, recibí un golpe inesperado en mi puerta. Apenas lo escuché entre la lluvia y, cuando abrí la puerta, me sorprendió ver a un tipo al azar. No era un cartero ni nada por el estilo. Que alguien viniera hasta mi propiedad sin previo aviso era muy inusual, ya que estaba bastante alejado del camino. ¿En qué puedo ayudarte?, dije. El tipo de unos 20 años aproximadamente dijo que había estado acampando en el bosque cercano y se metió en problemas. Necesitaba un lugar para quedarse esa noche. Con la ubicación de mi casa, si no mentía, tenía sentido que apareciera en mi puerta, ya que era el lugar más cercano en el bosque, a al menos 5 o 6 millas de distancia. También estaba lloviendo, lo que me hacía sentir aún peor por él, pero eso no quitaba la posible peligrosidad de dejar entrar a un desconocido en mi casa. Le ofrecí hacer una llamada para que vinieran a recogerlo en el pueblo, pero el tipo rechazó mi oferta después de decirme de manera directa que no podía quedarse aquí. El tipo se alejó. Lo vi irse por el camino de tierra un poco. Luego se desvió y entró al bosque. Tan extraño como fue eso, no lo tuve en mente durante más de unos minutos antes de volver a ver la televisión. No revisaba la hora con mucha frecuencia, pero debían haber pasado al menos 2 horas, y ya era de noche cuando vi un resplandor anaranjado desde la ventana de mi patio trasero. Me levanté y moví la cortina. A través de la lluvia y la niebla, vi una fogata justo en medio del bosque afuera de mi casa. Era pequeña, titilante bajo un árbol grande mientras la lluvia caía sobre ella. Junto a ella, se delineaba la figura de alguien sosteniendo algo. No pude decir, sin embargo, si miraba hacia mi casa o hacia el bosque. Después de un momento cerré las cortinas y cogí mi teléfono para llamar a la policía y contarles sobre esta persona afuera de mi casa. Sabía que les llevaría probablemente 1 hora llegar, y quien sea que estuviera allí afuera no me estaba haciendo daño, pero al menos quería que se alejara de mi casa antes de acostarme. Una vez que terminé la llamada con el oficial, volví a mirar por la ventana. El fuego seguía ardiendo débilmente, pero la figura ya no estaba. Luego escuché pasos acercándose a la casa. Corrí hacia la otra ventana y alcancé a verlo pasar con un rifle de caza en la mano antes de doblar la esquina y dirigirse a la puerta principal. Golpeó un par de veces y luego quedó en silencio. Agarré mi pistola de autodefensa del armario del pasillo y me escondí alrededor de la pared, tratando de procesar la situación en la que me encontraba. Volvió a golpear la puerta. Esta vez pude decir que fue con la culata de su rifle, casi rompiendo un panel. En ese momento, solo podía pensar que tenía que intentar disuadirlo de inmediato antes de que se convirtiera en una cuestión de vida o muerte para uno de nosotros. Disparé hacia el borde del marco de la puerta, ensordeciéndome por un segundo mientras el disparo resonaba en la casa. Cuando volví a escuchar, todo lo que oí fue la lluvia caer, ningún paso, golpes ni gritos. Reuní el coraje después de 5 minutos de silencio y miré por la mirilla, viendo un porche vacío y huellas claras alejándose de la casa. Debió haber corrido justo después del disparo, durante los segundos en los que no pude escuchar. La policía hizo una búsqueda exhaustiva y encontró algunos detalles extraños. Cerca de donde estaba la fogata, encontraron una bolsa de lona con evidencia de que había sido enterrada cerca y probablemente desenterrada solo horas antes del ataque. Lo que me dijeron es que probablemente era un equipo de robo o incluso un equipo de asesinato que fue plantado de antemano con la intención de ser desenterrado y utilizado más tarde. Esto significa que quien me atacó lo había planeado y había estado justo afuera de mi casa al menos una vez antes de esa noche. Por qué me atacó específicamente no se sabe, y quién y dónde está actualmente aún no se ha descubierto, al menos no más cerca de lo que estaba hace 4 años. Todavía vivo en la misma casa, y me preocupa todos los días que pueda volver.
Tenía 22 años en ese momento y vivía en una casa muy pequeña de una habitación en la zona más barata de mi ciudad. Después del trabajo un viernes por la noche, me conecté en línea para jugar con un grupo de amigos. Era la noche perfecta para quedarse despierto hasta tarde con una fuerte lluvia afuera y sin trabajo ni escuela al día siguiente. Jugamos durante probablemente 2 horas, antes de que un sonido repentino me hiciera poner todo en pausa por 1 minuto. Fue un golpe que sonaba como si estuviera arriba. Mi preocupación inicial fue una posible filtración en el techo causada por la lluvia, así que subí a investigar. Las únicas habitaciones arriba eran la habitación individual y un baño pequeño, y ninguna de ellas mostraba signos de filtraciones en ninguna parte. Así que bajé corriendo y volví a conectarme con mis amigos. Estuve en línea un rato, solo desconectándome a las 2 a.m., porque todos los demás se fueron a dormir. Apagué todo y me senté en el sofá con algunos bocadillos mientras veía YouTube en mi teléfono. 10 minutos después, escuché otro golpe, esta vez proveniente de arriba nuevamente, pero estaba tan amortiguado que casi sonaba como si estuviera en el techo o algo así. Hice una búsqueda aún más exhaustiva de mi habitación y el baño allí arriba, pero no había nada que mostrara ser la causa del sonido. Estaba seguro de que no era un trueno porque vibraba a través de las paredes como si algo literalmente golpeara la casa. Después de 10 minutos buscando, estaba tan decidido a descubrirlo que me puse mis zapatos y salí a la lluvia para ver si había algo más visible desde afuera. Al principio, no vi nada de importancia, pero luego noté una rama de árbol acercándose bastante a un lado de mi casa. Era una rama grande y robusta que estaba a unas 3 o 4 pies de distancia del revestimiento, y ni siquiera se balanceaba mucho, incluso bajo la lluvia. Parecía poco probable que pudiera alcanzar el costado y golpear contra él. Mientras la miraba, me di cuenta de que había una pequeña ventana en la casa que el árbol cubría. Estaba más arriba que la ventana de mi habitación, lo que significaba que tenía que ser un ático. No tenía idea de que había un ático en esta casa. La escotilla definitivamente no era visible en ninguna parte, y el techo no tenía una pendiente pronunciada, por lo que no parecía haber espacio para uno. Esta ventana oculta fue la primera pista que vi que indicaba que había un ático. Entré aún más curioso de lo que estaba antes y comencé a buscar esta escotilla que debía tener en alguna parte. Me llevó 1 minuto, pero la encontré dentro del armario de mi habitación. Era pequeña y perfectamente lisa, con el techo prácticamente fundiéndose, excepto por las pequeñas brechas de donde se abre. Me puse de pie en una caja y la bajé, liberando una escalera oxidada desde la abertura. Inmediatamente fui golpeado por un olor podrido seguido de otro golpe desde abajo. Pude notar que el ático era extremadamente bajo, tal vez 2 pies como máximo. Subí cuidadosamente y miré este espacio diminuto, básicamente un túnel ancho y oscuro, y al final, junto a la ventana, pude distinguir una figura agachada a 4 patas y mirándome fijamente. Casi me caigo de la escalera tratando de bajar y salir corriendo. Lo oí revolver mientras agarraba mi teléfono y salía de la casa llamando al 911 en mi camino de entrada. La policía llegó y detuvo al hombre, que resultó ser solo una persona sin hogar. Aparentemente subió al árbol hasta la ventana y se quedó allí al menos una semana sin que yo me diera cuenta. La absurdidad de todo era casi increíble. Me mudé muy pronto después de eso, y en cada casa desde entonces siempre he revisado los áticos. Pero lo único que se ha quedado conmigo es la imagen de ese hombre al final del ático a 4 patas mirándome con ojos que parecían mezclar miedo y enojo. En mis mediados de los 20 trabajaba en una tienda minorista como gerente nocturno. No era un lugar grande, y técnicamente era gerente solo porque era el único trabajador durante la noche, así que estaba a cargo de verificar el inventario, rellenar estantes y a veces recibir envíos de pedidos. Estaba muy satisfecho con el trabajo y nunca me encontré odiando la tarea, y hasta este momento no me había pasado nada realmente. Era una noche de un día laborable y se avecinaba una tormenta mientras comenzaba mi turno. Durante la primera hora estando allí, la lluvia se intensificó y el viento golpeaba el edificio mucho más fuerte, haciendo mucho ruido. Estuve rellenando los estantes durante las primeras 2 horas, tratando de abordar las tareas que consumen más tiempo primero. Mientras estaba en el pasillo, escuché un sonido sordo resonando en todo el edificio.
Parecía que venía de la parte trasera de la tienda, en la sección del almacén donde estaba nuestro muelle de carga. Me acerqué y vi la puerta sólida de metal por donde los conductores de camiones entraban al hacer entregas. Cuanto más pensaba en ello, más me convencía de que el golpe sonaba como un golpe en la tienda, como si un conductor estuviera intentando hacer una entrega, pero no había ninguna programada para esta noche. Abrí la puerta y me encontré con la cara llena de lluvia y viento frío. Asomé la cabeza brevemente para mirar hacia el muelle de carga y no vi camiones, así que cerré la puerta y me sequé. Mientras caminaba de regreso al pasillo, asumí que el ruido había sido simplemente el edificio moviéndose un poco por el viento, o tal vez un trueno extraño que no había notado antes. Continué trabajando durante otra hora completa antes de tomar un descanso para almorzar en la oficina trasera. Pasé quizás 15 minutos allí antes de regresar, pero mientras caminaba por la tienda sentí esta extraña sensación de que todo se había vuelto silencioso, a excepción de la lluvia golpeando el techo. Me dio escalofríos y, al llegar al final del pasillo, vi algo que hizo que mi corazón casi se detuviera. Justo al lado de mi carro, a la mitad del pasillo, había una fila de huellas de zapatos mojadas. Me acerqué sin siquiera pensar y traté de entender cómo era posible. Los seguí hasta el frente de la tienda, donde vi tantas huellas acuáticas que era imposible seguir su rastro y, honestamente, aterrador saber que había caminado por todo el lugar. Corrí de vuelta a la oficina y me encerré, llamando a la policía y esperando. Mientras estaba allí, me asusté aún más porque no podía ver afuera de la puerta de la oficina, y la lluvia golpeando el edificio era demasiado fuerte para que pudiera oír algo más. Después de 10 minutos, el operador que me tenía en espera volvió al teléfono y dijo que la policía estaba justo afuera del edificio. Me levanté rápidamente y abrí la puerta, y justo en el suelo había otro conjunto de huellas de zapatos acuosos junto a las mías, que conducían directamente a la oficina en la que estaba. Corrí hacia adelante y apresuré a dejar entrar a la policía. En su búsqueda no encontraron a nadie en la tienda. Las cintas de seguridad fueron revisadas poco después, y mostraron a un hombre con una chaqueta oscura ingresando al edificio por una puerta lateral que había quedado sin cerrar con llave. Claramente, me vio temprano, y se mantuvo oculto hasta que me fui a descansar, momento en el cual caminó sin rumbo por los pasillos y miró los estantes. Pero la parte más espeluznante y aterradora fue cuando entré a la oficina y esperé a la policía. El hombre también se acercó y se paró afuera de la puerta de la oficina, esperando durante varios minutos mientras miraba la perilla de la puerta, como si se estuviera preparando para que yo saliera. Afortunadamente, decidió alejarse unos minutos después y salió de la tienda. Después de eso no se volvió a ver ninguna grabación de él. El hombre nunca regresó, y según me dijeron, nunca lo encontraron. Lo que estaba haciendo esa noche sigue siendo incierto, y probablemente permanecerá como una inquietante incertidumbre por el resto de mi vida.